A las 2:17 a.m., durante mi guardia en urgencias, la enfermera Juliet me pidió que revisara la habitación 43. La ficha decía: paciente sin identificación, encontrado inconsciente en vía pública. No era raro. Casi todas las semanas llegaban personas sin documentos, usualmente víctima de golpes, hipotermia o intoxicaciones. Lo único inusual era que el ingreso no venía registrado en el sistema, como si el paciente hubiera aparecido en la camilla sin que nadie lo trajera. ¿Quién lo recibió?, pregunté. Nadie. Cuando pasé lista, simplemente estaba ahí, respondió Juliet, sin bajarle el volumen a su voz. Nadie hablaba así de un paciente real, ni siquiera de los más críticos. El pasillo de la sección antigua olía a antisepsia envejecida, ese olor que se queda grabado en los hospitales con más de 30 años. Cuando llegué a la habitación 43, estaba el camillero Mauricio, apoyado contra el marco de la puerta, con el ceño fruncido. Doctora, murmuró, bajando la voz como si temiera despertar al paciente. Lo hice ronda hace 20 minutos. Esa cama estaba vacía. Dentro, el hombre estaba cubierto hasta la mitad del pecho con la sábana. Tendría unos 40 años, piel extremadamente pálida, uñas muy largas, como si no se las hubiera cortado en meses. Y lo que más me llamó la atención, había un rastro fino de tierra seca alrededor de sus dedos, como si lo hubieran desenterrado. Revisé sus signos y estaban normales. Respiración profunda, pero no roncante. Lo único extraño, su temperatura estaba 2 grados por debajo de lo normal, y sin embargo, no parecía sufrir hipotermia. Le haremos exámenes básicos: panel metabólico, hemograma y tóxicos, ordené. Mauricio asintió, pero su cara decía que prefería hacer cualquier otra cosa. Mientras preparaba los documentos en la estación, Juliet regresó. Doctora, nadie sabe quién puso ese ingreso en la pizarra. No coincide la letra, no coincide el código, y el sistema no registra ninguna ambulancia a esa hora. No llegué a responderle. Se escuchó el sonido de la campana antigua del pasillo, la que supuestamente se retiró hace años. Un clic metálico opaco que provenía del cuarto 43. Cuando regresé, el paciente estaba sentado en la cama, mirando fijo hacia la pared, como si hubiera despertado en piloto automático. No me oyó entrar. Señor, ¿puede decirme su nombre?, pregunté. Solo giró su cabeza. El movimiento fue demasiado lento para parecer natural, como si estuviera calculando cada centímetro del giro. Cuando finalmente me miró, noté que sus ojos los tenía muy enrojecidos, no por irritación, sino por falta de parpadeo. Sus pupilas estaban casi contraídas, a pesar de la poca luz. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz ronca, áspera, como si no la hubiera usado en días. En el Hospital San Gabriel. Lo encontraron inconsciente. ¿Recuerda algo? Tardó varios segundos en responder. No porque no supiera, sino como si buscara las palabras por primera vez. Había oscuridad, mucha, y un sonido como alguien llamando debajo de mí. La frase me heló la espalda, pero seguí con el protocolo. ¿Debajo de usted? Sí, estaba acostado y algo tocaba la madera.
No debería haber tenido madera cerca. Eso fue lo primero que pensé. Entonces, alzó la mano derecha. Sus uñas largas estaban quebradas, con fragmentos de tierra en los bordes. Tierra húmeda. Tierra reciente. No pude seguir preguntando. La luz fluorescente del techo parpadeó y se apagó durante un segundo. Pero el monitor del paciente siguió encendido. Cuando la luz volvió, él ya no estaba sentado. Estaba acostado otra vez, igual que al principio, con los ojos cerrados. ¿Se desmayó?, preguntó Juliet desde la puerta. No supe qué responder. Yo lo había visto perfectamente despierto. Respiré hondo. Ordené observación continua mientras llegaban los resultados del laboratorio. Los análisis llegaron 40 minutos después, casi normales, excepto por dos cosas: niveles de potasio muy por debajo del estándar, signos compatibles con anoxia prolongada. Era imposible. Alguien que hubiera sufrido falta de oxígeno durante tanto tiempo debía tener daño neurológico severo. Él había hablado conmigo, claramente. Volví a la habitación. El paciente estaba despierto otra vez, pero ahora de espaldas, mirando hacia la ventana. Cuando entré, lentamente levantó una mano y señaló al vidrio. Hay alguien afuera. La ventana daba a un patio interno, iluminado apenas por una lámpara halógena. No había nadie, solo la sombra de un árbol moviéndose con el viento. No hay nadie, señor, dije con calma. No hay. Susurró. Más abajo. Se incorporó sin esfuerzo y colocó su mano en la ventana. La temperatura del vidrio descendió tan rápido que se empañó por dentro. ¿Quieren que vuelva? Digo. ¿Quiénes? Los que estaban conmigo. ¿Dónde estaban? No respondió, solo sonrió. Una sonrisa mínima, tensada, como si estuviera recordando algo que le generaba más alivio que miedo. A las 3:40 am, el monitor cardíaco comenzó a sonar sin razón aparente. No eran arritmias, sino interferencias, como si algo afectara la señal. Cuando entré a la habitación, el paciente estaba de pie, completamente desnudo, mirando el techo. Su ropa estaba doblada con una precisión quirúrgica sobre la silla. Tiene que volver a la cama, le dije, intentando no mostrar nervios. No debo estar aquí, respondió, sin bajar la mirada. Me sacaron antes de que terminara. ¿Quién lo sacó? No fue una persona. Su piel comenzó a adquirir un tono grisáceo, como si la sangre retrocediera. Di un paso hacia atrás sin poder evitarlo. Doctora, dijo Mauricio desde el pasillo, hay un problema en la morgue. No quería dejar al paciente solo, pero la mirada de Mauricio era urgente. ¿Qué pasó?, pregunté mientras caminábamos. La nevera número 3 amaneció abierta y el cuerpo que teníamos ahí no está. Me detuve en seco. ¿Quién estaba registrado en la 3? Varón, aproximadamente 40 años, sin identificar. No dije nada. Quise decirlo en voz alta, pero no todavía. Cuando regresamos a la habitación 43, el paciente ya no estaba. El monitor seguía encendido. La cama estaba extendida como si nadie la hubiera tocado, pero las huellas de pies descalzos quedaban marcadas en el piso brillante. Avanzando hacia la puerta, cruzando el pasillo y deteniéndose justo antes de la salida de emergencia que daba al patio.
Al llegar ahí, la puerta estaba abierta. Un viento helado entraba desde el exterior. En el césped húmedo, las huellas continuaban unos pocos pasos más y luego desaparecían de golpe, como si la persona se hubiera hundido en el suelo. ¿Llamamos a seguridad?, preguntó Juliet. Negué con la cabeza. Seguridad no iba a entender nada. Nadie iba a entender nada. A las 5:12 am, mientras intentaba completar el reporte más difícil de mi vida, escuché un golpe suave en la ventana de la estación. Un golpe rítmico. Al mirar, no había nada, solo el reflejo de mi rostro en el vidrio, hasta que parpadeé. En el reflejo, detrás de mí, vi su silueta. Blanda, descompensada, como si estuviera a medio metro de mi nuca. Me giré de inmediato. Nada. Cuando volví a mirar el vidrio, ya no estaba su figura, pero su mano había quedado marcada en el empañado. Una huella larga con dedos aflojados, exactamente iguales a los que tenía cuando se despertó. Desde esa noche, la habitación 43 no ha vuelto a usarse. Siguen diciendo que hubo un error administrativo con el paciente, que ingresó y se fue por su cuenta, que nunca estuvo en la morgue, que la huella de la ventana seguro la dejé yo. Pero yo recuerdo perfectamente el tono de su voz cuando dijo que debía volver. Y cada vez que paso por el pasillo antiguo, siento el mismo frío que había en la habitación 43, como si él todavía estuviera cerca, no esperando atención médica, no pidiendo ayuda, sino asegurándose de que nadie vuelva a sacarlo antes de que termine lo que tiene que terminar.